Recording in progress. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con nuestro octavo y último espacio abierto para el aprendizaje. Realmente la sesión de hoy, buenos días, Xochitl. La sesión de hoy es un poquito más temprano y se adelantó por la festividad del día de mañana. Mañana es día de asueto nacional oficial. Entonces, pues no nos vamos a estar viendo en la plataforma. Ayer platicamos de manera breve, pero de manera general, sobre las especificaciones que requiere el proyecto de integración y bueno, de sus participaciones en el foro de integración, el proyecto integrador y el foro de integración. Es una semana cortita, las actividades se vuelven un tantito sencillas y con esto me refiero, eh, cuando digo de sencillitas, eh, me refiero un tantito a que el proyecto integrador es, es nada más trabajar como los detalles o afinar o trabajar sobre las observaciones que yo les hice en la actividad integradora número 6 para que quede bien hechecito. Hay algunas cosas que se omiten, por ejemplo, lo de los objetivos en el proyecto integrador, pero a final de cuentas viene siendo como un complemento de la actividad integradora número 6. Es un poco más sencilla de elaborar, sí, porque les va dando las instrucciones y como se los comenté en la sesión de ayer, el hecho de que tengamos una plantilla de trabajo que nos vaya marcando qué contenido requiere cada punto, pues nos facilita el trabajo porque es una forma de irnos llevando de la mano sobre lo que requiere cada punto, sobre la información que debemos colocar en cada uno de los espacios en función o de acuerdo a lo que se pide. Francisco, a ti no te vi el día de ayer. No sé si ya estás trabajando tu proyecto integrador, tus participaciones en el foro de integración ya las he visto, pero no sé si tengas alguna duda sobre el proyecto integrador, sobre los contenidos del proyecto integrador, o no has revisado todavía la plantilla de trabajo. Bueno, eh, bueno, lo que nos contesta Francisco, eh, Hola, acuérdense, buenos días, profesora. No sé si me escuche. te escucho perfecto, Francisco. Muy bien. Perdón, no, es que no tenía seteada mi bocina o no se escuchaba mi bocina, pero ya se arregló. Ok, Sí tengo una pregunta del proyecto integrador, a profesora. ver, dinos. Eh, Ujú, ya ve que dentro de la plantilla nos va pidiendo nuestra hipótesis, nos va pidiendo nuestra postura y al ujú. final tenemos que redactar lo que viene siendo nuestra investigación. Sí, Dentro de una esa cuartilla investigación, les piden. sí, en una cuartilla. De acuerdo. Dentro de esa investigación, ¿tenemos que añadir otra vez la hipótesis o ya la dejamos la hipótesis arriba y ya no metemos hipótesis en esta? Porque prácticamente la instrucción que nos están dando es poner un título, poner una introducción, poner nuestra postura. Eso es en el del documento del PDF, donde nos dice cómo hacer el escrito. La pregunta es, Ujú. ¿tengo que incluir otra vez la hipótesis o la hipótesis la dejo allá arriba? No, no tienes que volver a redactar la hipótesis, pero qué buen punto acabas de señalar. Si tú lees bien la instrucción de la plantilla de trabajo, dice que desarrolles el texto argumentativo
tomando en cuenta únicamente los enfoques disciplinarios, que en esta ocasión les pide dos. En la actividad integradora 6 les pidieron tres disciplinas para abordar el problema. En este trabajo les pide nada más dos disciplinas. Entonces, en tu texto argumentativo, Francisco, únicamente contempla lo que se refiere a tus enfoques disciplinarios. Si vas a elegir la historia, las matemáticas, la física, la química, la biología, la historia, la economía, la ciencia política, únicamente así. Realmente yo no les pido que lo hagan tal cual lo menciona el PDF de cómo se desarrolla un ensayo argumentativo, ensayo argumentativo de introducción, desarrollo, conclusiones, porque a veces se complica más. Si ustedes van poco a poco aprendiendo a hacer a redactar. A veces estas partes ya no son necesarias cuando desarrollamos un trabajo de investigación, simplemente de acuerdo a los contenidos los vamos acomodando, lo que es nuestra introducción, nuestro desarrollo, nuestras conclusiones, hecho, pero para que se les haga más fácil y no se les complique tanto, únicamente sigan la instrucción de la plantilla. Hagan su texto argumentativo, digamos, empiezan con una presentación general sobre el problema que van a tratar y luego hilan cómo lo tratan desde el primer enfoque y luego cómo lo tratan o cómo lo explica la segunda disciplina. Hecho, es más que suficiente con eso. Les pide una cuartilla. Digo, si ustedes lo pueden hacer en la cuartilla, está bien. Si lo pueden hacer en 3/4 de cuartilla, está perfecto. Acuérdense que yo por la extensión no tengo ningún problema. Y otro punto importante es la parte en la que les pide elaborar tres argumentos. Acuérdense y no pierdan de vista que los argumentos se componen de dos partes. Cada argumento está compuesto por una premisa y una conclusión. Hay argumentos que requieren más premisas, pero en este caso, para que no se compliquen y puedan reforzar y quede comprendido el tema de los argumentos, únicamente elaboren tres argumentos y cada uno que contenga solamente una premisa y una conclusión. Y acuérdense que las premisas y las conclusiones se redactan a partir de sus expresiones indicadoras. Es decir, voy a empezar con mi primer argumento. Ah, bueno, esta va a ser mi premisa. Y pienso o elijo, reviso las tablas de expresiones indicadoras y elijo la que más se acomode o la que mejor se acople a mi enunciado. Elijo mi expresión indicadora tanto para mi premisa, para mi conclusión. Para mi conclusión, les pide tres argumentos sobre el problema que van a desarrollar. Entonces, ese es un punto bien importante y como siempre, el tema también les pide grabar un audio. El audio, la importancia de los audios radica en que son ejercicios, es poner a prueba, y no es poner a prueba, es ejercitar la oralidad, la expresión oral. Eso lo vieron en el módulo 4, expresión escrita y expresión oral, con distintos ejercicios o distintas actividades que ustedes tuvieron que desarrollar en su momento. Es importante que no lean. El audio tiene que ser sobre uno de sus argumentos, que ustedes lo expliquen, que ustedes lo defiendan. Es decir, ustedes se sientan a grabar su audio. Dice que de preferencia no lo vayan leyendo. Esto es con la finalidad de que se podamos notar la comprensión que tienen del tema, si realmente hay aprendizaje, porque el ir leyendo, pues a veces denota que no hay un conocimiento o no quedan claras las ideas y tienen que ir leyendo. Cuando nosotros empezamos no me refiero a hablar de manera espontánea, sino es hablar con conocimiento, pero tratamos de explicarlo con nuestras propias palabras. Nosotros mismos vamos trabajando nuestra expresión oral, nos vamos sintiendo cada vez más seguros. Tal vez la primera vez sea difícil, la segunda, la tercera, pero todo es ensayo y error y a final de cuentas nunca vamos a ser perfectos ni perfectas en nada. Siempre va a haber equivocaciones. A mí hay veces que estoy dando la clase y se me van las ideas. A veces ustedes tienen que recordarme por qué estaba tratando ese tema y por qué de repente me salté a otro. Es parte de la expresión oral, pero aquí lo importante es que ustedes expliquen su argumento, lo comprendan y en ese sentido nos expliquen en su audio, nos compartan por qué ese es su argumento, por qué es importante, por qué es a favor o por qué es en contra, de acuerdo al tema que están investigando. Esa es la importancia de los audios, no es trabajar con audios por trabajar, es que ustedes estamos trabajando la argumentación y la vimos desde la parte escrita con el ensayo argumentativo,
textos argumentativos. La vimos en la segunda semana en la parte oral a través del debate, la oralidad, cómo se articula, cómo se elabora, cómo se estructura un argumento de manera mental en función del conocimiento que tenemos de los temas. Entonces, es una evolución, venimos del escrito, pasamos a la parte oral, pasamos a la parte de la investigación que tiene que ver con la parte escrita y que tiene que ver con la parte oral. Primero, desarrollo mi investigación, planteo mi problema de investigación y después explico y externo mi problema de investigación con sus respectivos argumentos. Todo eso es un avance, todo implica ir hacia adelante. ¿Hecho? Francisco, Pregunta, profesora, audio, dentro del audio, lógicamente pues, nos presentamos, decimos nuestro nombre y damos nuestro argumento, damos el porqué de nuestro argumento bajo nuestra investigación y nada más, ¿verdad? O sea, más nada, nada más un argumento. exactamente. La actividad les pide elaborar tres argumentos, pero en el audio únicamente ustedes van a hacer referencia a un argumento. Puede ser al que mejor le entiendan, el que les quede más claro, el que puedan explicar mejor o del que se sientan más seguros de la información para externarla, para compartirla. Solamente un audio, solamente un argumento. Para el audio solamente es trabajar a partir de un argumento. Les pide que la duración sea máximo de 2 minutos. A veces es mucho 2 minutos porque puede parecer que el tiempo se va rápido, pero cuando se trata de dar una explicación o de estar hablando, pues realmente se hace mucho tiempo, 2 minutos. Entonces, si ustedes en un minuto, minuto y medio lo hacen, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando cumpla con el contenido requerido, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones y sobre todo que sea el argumento, que lo expliquen, que lo compartan, y quede todo claro. Hecho, acuérdense y les reitero que yo no les pongo mucho pero en la cuestión de las extensiones. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, ahora vamos a seguir con la cuestión del foro de integración. Acuérdense que el foro de integración lo ha venido trabajando desde el módulo propedéutico. Son 5 participaciones y lo importante no es que cumplan con las 5 participaciones. Sí es importante, pero lo más importante es que cada participación cumpla con el contenido requerido. Este foro se califica a diferencia de semanas anteriores. El foro aprendiendo jamás se califica. El foro de integración tiene una calificación. Entonces, es importante que cumplan con los contenidos, porque su calificación es el promedio, primero, de que cumplan con las 5 participaciones y segunda, de que cada participación cumpla con el contenido requerido, con lo que se les está solicitando. Si no, su calificación es baja. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes hacen 3 participaciones muy buenas, excelentes, que digan, cumple con el contenido, retroalimenta bien a su compañero, en fin, etcétera. Buenos días, Francisco. Que cumple con todo, pero nada más hicieron 3 participaciones, su calificación va a ser a partir de 60. No van a poder alcanzar más de 60 porque si hacemos una división, su calificación máxima es de 100, que es el equivalente a 10, es 100. Y si ustedes hacen 3 participaciones excelentes, es 20, 40, 60, porque hicieron 3 participaciones. Está bien. Digo, bueno, no está bien, porque lo ideal es que alcancen el 80, 90 y si se puede el 100. Entonces, ahí la importancia de que hagan las 5 participaciones. Y la otra es que cumplan con el contenido específico, el contenido que se solicita, porque al final de cuentas los contenidos que se solicitan es porque cada actividad cumple o tiene un objetivo de aprendizaje. De lo contrario, no se cumple el objetivo. Entonces, tratamos de que sea lo más acorde a los temas que estamos viendo, a los temas de la unidad y sobre todo que sean temas que sean de su interés, como los avances científicos. Entonces, vamos a poner el ejemplo contrario. Si ustedes hacen las 5 participaciones, pero una participación es muy buena, en una participación mencionan información y no citan fuentes de información, en otra participación a lo mejor contestan de manera muy vaga, o sea, vaga me decir, es no contundente, no con conocimiento y, y otras 2 son muy buenas, excelentes. Entonces ahí tenemos 5 participaciones, pero 3 que son más o menos y 2 muy buenas. Su calificación es de 50. 50 porque ni siquiera podrían alcanzar el 60 porque de hecho debe ser reprobatoria, 2 muy buenas serían 40. Pero, digamos, tomando en cuenta que hicieron las otras 3 y se tomaban el tiempo,
se les pone el 50, se les pone 60. Entonces, así es como se promedia el foro de integración. No es colocar al azar 80, 70, tiene 20, tiene 30. Había veces en años anteriores que había compañeritos eh, que hacían trampa, porque también había muchos asesores que no se fijaban y dicen, ah, pues participó 2 veces, ponle 80, porque están muy bien las participaciones. Y entonces agarraron esa costumbre de participar una vez, 2 veces, 3 veces, y con tenían el 70, 80 suficiente para pasar. Pero no, realmente es un promedio, se promedian las 5 participaciones y que cada una cumpla con el contenido solicitado. De hecho, el tema que estamos viendo en el foro de integración son el mejor avance científico. Los avances científicos son en distintos ámbitos, en la tecnología, en la cuestión de la medicina, muchos avances científicos, en la cuestión de la vacunación, el genoma humano, los rayos X, la penicilina, en fin. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor avance científico, sin duda alguna, yo creo que los mejores avances científicos siempre van a ser aquellos que tengan que ver con el cuidado de la salud, como en el caso de la penicilina, que yo consideraría que es el mejor avance científico, antibiótico. Ahora que venimos, que sufrimos de esta pandemia, pues siempre todas las cuestiones que tengan que ver con la cuestión de la salud, y si a la salud se le da el valor que requiere, pues siempre los avances científicos, la investigación contra la cura o prevención del cáncer, contra los antirretrovirales del VIH, siempre va a ser como de los mejores avances científicos. La cuestión, y como siempre van a haber pros y contras, van a haber cosas muy benéficas, también van a haber cosas no tan benéficas de su uso o de su empleo. Todo va a depender de la manera en que las personas o la utilidad que le den las personas. Ayer les ponía el ejemplo de la tecnología. La tecnología puesta al servicio de la educación sirve para cosas como estas, como prep en línea, sirve para que los alumnos o estudiantes tengan mejores herramientas para prepararse, para tener información a la mano, en fin, pero la tecnología mal empleada sirve también para la fabricación de armas de destrucción masiva, sirve para ahora lo que está pasando en la guerra en Ucrania, sirvió la tecnología en su momento para la elaboración de la bomba atómica, ¿no? Entonces, este comentario se los hago por lo que tiene que ver con la participación número 3, en la que ustedes tienen que refutar la elección de un compañero o una compañera, haciendo hincapié en las cuestiones negativas o los daños que genera su avance científico, como todo, siempre tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La tecnología, por ejemplo, que es una característica, eso lo vieron en el módulo 3. La tecnología, la globalización es una característica de las sociedades contemporáneas. ¿Y cuál es la base de la globalización? El desarrollo tecnológico, el avance tecnológico. Hoy es muy fácil que ustedes y yo estemos compartiendo desde diferentes lados en tiempo real un conocimiento. Pero también es posible que en este momento alguien en otra parte del mundo esté hackeando cuentas personales, esté hackeando, por ejemplo, a una sucursal bancaria, esté hackeando portales de los gobiernos, de información solamente de los gobiernos. Es decir, todos los avances científicos tienen sus pros y tienen sus contras. En la cuestión, por ejemplo, de los transportes, pues antes era inimaginable que alguien pudiera transportarse en un avión. Era ni siquiera impensable viajar en avión. Hoy existe el avión, existe el barco. La cuestión de las comunicaciones cada día es más avanzada, la cuestión de las transportaciones cada día es más avanzada con las tecnologías que se utilizan para su construcción. Entonces, eso tiene que ver con la actividad, con el foro de integración. Dinos, Francisco. Francisco, ¿tienes activado tu silenciador, tu micrófono, y está levantada tu Sí, manita? precisamente Listo. puse a discusión el tema de las penicilinas, de los antibióticos aquí en casa. Y una de las participaciones dice refutar, ¿verdad? Precisamente mucha gente ve mal, o al menos parte de la comunidad médica ve mal el mal uso que los antibióticos han traído, porque lo único que han hecho es que a los virus los han hecho más fuertes o más resistentes. Lo hablamos aquí en casa junto con mi familia, entonces sí fue un tema de discusión muy amplio en el cual abrimos un poco más el panorama acerca del uso de los antibióticos. Entonces sí me parece, yo también, considero que los antibióticos son un descubrimiento muy importante.
Sí, Francisco. De hecho, sí vi tu participación que tú consideraste a los antibióticos como de los mejores avances científicos. En efecto, yo también, al igual que tú, considero, y como mucha gente, que le da un valor que merece a la salud, siempre sí es importante considerar más bien como la parte médica, es a la que más se le da peso, sobre todo por situaciones, por ejemplo, como la cuestión del problema, de la situación del problema del cáncer, ¿no? Que aunado a que no bajan los índices, pues cada día hay cáncer en más partes del cuerpo, ¿no? Hace poco yo supe de una persona que tenía cáncer de lengua y se me hizo extraño, pero bueno, cada día es más, es una enfermedad que cada día mata más personas en todo el mundo. Es algo en lo que la investigación solamente ha avanzado en propuestas de prevención, pero no hay una vacuna, no hay una cura, no se sabe. Ahora sí que como dice la gente, a ciencia cierta, o sea, con conocimiento, aún no se ha demostrado qué genera el cáncer. Y esto viene a relación, ahorita que tocas este tema y que tocamos este tema, voy a retomar un poquito lo que veo en el módulo 3 sobre el tema del cáncer. Ustedes en el módulo 3 vieron realizaron una actividad que tenía que ver con el tema del cáncer, en donde, porque aquí les voy a dejar bien claro, ustedes les va a quedar bien claro por qué es importante la argumentación. En el módulo 3 ustedes vieron una actividad que tenía que ver con el cáncer. No recuerdo cómo se llama la actividad, pero era un texto en el que uno de los compañeros padecía cáncer y alrededor de esa persona había muchas especulaciones sobre qué generaba el cáncer. ¿Sí recuerdan esa actividad o no la recuerdan? La deben de recordar, es el módulo 3. ¿No te acuerdas, Francisco? Sí, 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 sí recuerdo, realmente era un compañerito que prácticamente uno de ellos probablemente basaba su teoría científica, pero todos los demás le decían, es que porque es castigo de Dios, o mi abuelita dice Ándale, porque era una persona exactamente, mala, o sea, vaya, sí, sí recuerdo bien el tema. Había exactamente. mucha, ya, Exactamente, Francisco. Eran varias posturas porque la abuelita tenía ciertas creencias sobre qué generaba el cáncer. Había otros compañeros, un compañero que era un poquito no racional, pero utilizaba más el conocimiento científico y explicaba algunas causas del cáncer que sufría el otro compañero. Entonces, cuando ustedes hicieron esa actividad, porque el módulo 3 el módulo 5 es una extensión del módulo 3, Suchi dice que se acuerda un poquito, pero a ver si ahorita te acuerdas bien con esta explicación que vamos a dar. En el módulo 3, estos vieron los principios del conocimiento, vieron características del conocimiento. En esta parte que es argumentación, que es como el remate, es decir, es aquí confirmo y reafirmo por qué es conocimiento, cuál es la diferencia entre conocimiento espontáneo y conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos o entablamos una comunicación sobre un tema como la reforma energética, sobre un tema como la despenalización del aborto, en esta cuestión sobre las causas que generan el cáncer y a veces convivimos con gente que está enferma de cáncer y le decimos, a mí me funcionó un remedio que me dio mi abuelita, o a mí me funcionó un remedio que me dio mi mamá. Y la gente, cuando te dan un diagnóstico de cáncer, en automático la gente solita se empieza a matar desde ese momento. Entonces, con esta actividad lo que se intenta hacer es que ustedes vieran cómo cuando no hay conocimiento sobre un tema, toda la gente, y es válido, hasta cierto punto es válido, en nuestro entorno personal, en nuestro entorno familiar, podemos hacerlo, hasta cierto punto también, no cuando tengamos realmente un enfermo. A veces, cuando tenemos una situación, toda la gente, cuando no hay conocimiento científico, cuando no hay certeza de qué es lo que genera en este caso, por ejemplo, el cáncer, cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente. Cada uno puede decir, pues el origen del cáncer es por cuestiones emocionales, de que la gente se enoja mucho, se enfada, etcétera, y todo eso repercute. Esa es una postura. Otra es que mi abuelita dijo que el cáncer es, etc., por fumar, cuando hay gente que no fuma y no le da, etcétera, ¿no? Entonces, eh, así es, Uchil. Entonces, el detalle aquí es que cuando hablamos sin conocimiento, generamos especulaciones y especular únicamente no confirma nada. Especular es decir, bueno, yo voy a decir lo que creo, pero eso a final de cuentas no es conocimiento. Si nosotros vamos con un doctor y dice, oye, tú requieres un tratamiento porque estás empezando con displasias, la displasia es como la parte inicial del cáncer, tienes una displasia, no sé, en el útero, ¿no? Que va a conducir a cáncer en la matriz o cáncer de mama, o ejemplos.
Cuando nosotros decimos, no, es que a mí mi abuelita me dijo que daba por esto, y me dijo, entonces voy a tratar de controlar, de ser tan enojón, y esperamos que el cáncer se cure así, pero no, eso únicamente genera ignorancia o demuestra ignorancia. Por eso es importante la argumentación. La argumentación es conocimiento. Entonces yo voy con un médico, voy con un oncólogo, voy con un especialista, etcétera, y trato me enfoco a trabajar sobre lo que me dicen los especialistas en el tema. Es decir, por ejemplo, en el tema de la legalización de la marihuana. Por eso es que es tan importante el conocimiento y la argumentación, sobre todo en temas de interés para nosotros, temas como los que les platiqué. No sé si leyeron, si hicieron su tarea de leer el artículo primero autoconstitucional, en el que dice que los mexicanos y las mexicanas podemos de alguna manera ampararnos en todos los acuerdos y convenios internacionales sobre derechos humanos. Mucha gente no lo sabe, mucha gente está presa sin hacer valer sus derechos. Muchos abogados no se dan abasto. Los abogados de oficio no se dan abasto por la cantidad de trabajo que tienen. Y un abogado particular les cobra los miles que a veces las familias no tienen. Sin embargo, cuando uno apela, cuando uno conoce, uno puede hablar con conocimiento de causa. Exactamente, el tema fue la enfermedad la enfermedad de todos los tiempos. Así se llamó la actividad. Y justamente era eso, es decir, este es el conocimiento espontáneo, ese es el conocimiento empírico que traemos y este es el conocimiento científico. Cómo la gente a partir de un mismo problema tiene diferentes posturas. Y me voy a regresar todavía a una actividad del módulo 3 de la semana uno que tenía que ver con la reforma agraria. Ahí la reforma agraria, el objetivo era que ustedes se dieran cuenta cómo el aprendizaje puede ser desde distintas maneras. Todos, de alguna manera, sabemos, tenemos conocimiento, todos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Paulo Freire. Eh, eh, todos tenemos cierto grado de conocimiento. El detalle está, o la diferencia radica en cada uno tiene diferentes formas de aprender, porque les digo que todo va hilado, ¿no? Es un mapa curricular. Todos los mapas curriculares van hilados, implican un avance, una progresión, nada está hecho al azar. Los primeros 5 módulos hasta este, que es argumentación, que es de ciencias sociales desde el propedéutico, desde el uno que es el uno que es tecnologías, el dos que es de la información al conocimiento, el tercero que es lenguaje en la relación del hombre con el mundo, el cuatro que es eh, textos y visiones del mundo y argumentación, son ciencias sociales y todas van a avanzar, se dan cuenta, vamos retomando de uno, de otro y de otro hasta vamos a llegar al 6. Luego vamos a pasar a otro campo disciplinario y al final de cuentas todos implica, es como el currículum, yo siempre digo que es como su currículum, lo van armando, armando, armando. Ahora ya tengo mi secundaria, ahora ya tengo mi bachillerato, bueno, ya estudié mi licenciatura, ahora voy por mi maestría, ahora ya tomé un curso de esto, hice una especialidad en justicia electoral, en fin, es ir armando, pero de manera progresiva. Entonces, ahí lo importante en el tema de la reforma agraria, en sí no era la reforma agraria, no era hablar del tema de la reforma agraria, era que ustedes se dieran cuenta cómo todas las personas, todos los estudiantes, todos los seres humanos tienen diferentes formas de aprender. Algunas personas son más visuales, algunas personas son más de que se acostumbran a lo que escuchan y lo hacen. Habrá gente que sea más, hay gente que tiene, bueno, yo no soy de esas personas, pero hay gente que por ejemplo, se está bañando y está escuchando un audiolibro y cuando sale es capaz de explicarte todo porque su capacidad de retención y de asimilación del conocimiento es más sencilla que la de otros. En mi caso, no, yo tengo que leer y volver a repasar para que algo se me quede y luego tratar de yo hablarlo solita en una habitación, de explicarlo para entenderlo. Es así como yo ensayaba mis, mis exposiciones para la preparatoria y para la universidad. Daba vueltas, más o menos entendía y lo explicaba solita. Y son diferentes formas de aprender, cada persona es diferente. Entonces, luego venimos con lo del conocimiento científico, conocimiento empírico y rematamos con la argumentación. Porque a veces para pedir un ascenso, para solucionar un problema de mi colonia, para ir a solicitar a una territorial de alguna alcaldía o a la alcaldía, ir a solicitar algún servicio para mi colonia porque me está afectando, es decir, mire, yo le presento estas pruebas, ayer hubo una inundación, se metió el agua a nuestras casas, no van a desasolvar las coladeras y tienen que hacerlo porque cada 4 meses se tienen que desasolvar.
Eso es cuando una persona presenta argumentos y no se pone a pelear a lo absurdo y decir, ah, bueno, llegamos a un acuerdo, hay que ir a desasolvar porque las lluvias constantes están generando pues que la gente se le meta pues todos los desechos que hay en las coladeras a su casa por las inundaciones. Entonces lo programamos lo más pronto posible para que ustedes ya puedan tener una, pues no tengan que sufrir estas situaciones. Hecho, por eso es importante cuando uno va a exigir, cuando uno va a pelear, uno presenta pruebas. Eso es la argumentación. Al final de cuentas no tiene que ver con con el convencimiento, tiene que ver con el hecho de llegar a consensos, a llegar a acuerdos cordiales. Todos estamos contentos, todos llegamos a un acuerdo y podemos seguir trabajando en santa paz. ¿Hecho? Eh, Dinos, Francisco. Sí, vaya, no recuerdo si lo leí en este módulo o fue dentro de las investigaciones que empecé a hacer. Decía que estaban dos personas discutiendo y se voltea uno de las personas que discute y le dice, no grites, mejora tus argumentos. Entonces, realmente sí, lo que usted nos está diciendo es, los argumentos que vayamos a presentar no es ir a alegar algo, simplemente es tener los argumentos para poder justificar el problema que se tiene que resolver. Francisco, en esta ocasión te escuché muy bajito. Muy bajito, Francisco. Habíamos estado bien trabajando. En esta ocasión te escuché muy bajito. A A ver, ver, ya me otra acerqué vez. un poco más a la cámara, Es que sí te ya está un escucho, poco pero más. como con eco se mete como interferencia. Y no sé si sea yo, mi computadora, porque digo, te escuché perfecto. Xochitl, ¿tú quisieras decirnos un comentario a ver si es mi computadora? Porque siempre tenemos, vamos avanzando bien hasta que algo se truena. A ver, Xochitl. Bien, no, no pasa nada, no, no pasa nada. No sé si me escucha ahí. Ahí te escuché, Fresco, dijiste, me escucha ahí, pero Bien, después se escucha como un ve, poco de eco. le comento que no sé, no recuerdo si lo vi aquí dentro de lo del módulo, pero vaya, dentro de una discusión de dos personas, una persona le dice a la otra, no grites, simplemente mejora tus argumentos. Entonces, el presentar nuestros argumentos es demostrar cómo vamos a poder resolver el problema con esos argumentos, no es tanto imponer o dar las cosas, lo que usted nos estaba diciendo. No me explico. Exactamente, ahora te escuché, Francisco. Justamente cuando nosotros no argumentamos, no presentamos argumentos, caemos en acciones, vicios, como lo es, por ejemplo, la discusión, como lo es el enojo, como lo es el querer imponer nuestras ideas por sobre las de las demás personas. Y no, justamente siempre que trabajamos en los foros, yo siempre les hago hincapié que hagan que en los foros, sobre todo tanto en el foro Aprendiendo como en los foros de integración, donde les tocan participaciones o cuestiones de retroalimentarse entre ustedes, por ejemplo, de refutarse en este caso, o de retroalimentarse, siempre es importante no querer decir, ah, tú estás mal por esto, sino, es decir, no es imponer nuestras ideas, decir, ay, yo lo que yo digo está bien, lo que tú dices está mal. Es simplemente complementar al compañero a partir de decir, ah, tu avance científico está excelente, pero también hay que tomar en cuenta que tiene estos malos usos, o se ha utilizado para dañar esto, o se ha utilizado ya o ha generado estos daños. Entonces, para evitar caer en esos vicios del enojo, de la imposición, hay que trabajar eh, la parte de la argumentación. Es la parte cordial de la vida cotidiana. Argumentar, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, o tal vez, por ejemplo, para ponerse de acuerdo en un horario de trabajo que a veces, oye, échame la mano porque yo tengo que faltar, cúbreme y yo te cubro después. Pero a veces que la gente no quiere hacerlo y te dice, "Ay, no, ¿por qué? O págame mejor el turno", pero cuando uno se sabe explicar sin gritar, sin ofenderse, sin desestimar pues lo que el otro compañero, lo que la otra compañera está diciendo, digo, es la cuestión, lo importante de argumentar. A veces creemos, eso siempre ha sido lo que yo siempre les hago hincapié, a veces creemos que tenemos que salir a ser investigadores para trabajar estos temas y no, realmente estos aprendizajes son para nuestra vida cotidiana, son para, a final de cuentas, todo lo que ustedes aprenden aquí en prepa en línea, en la secundaria, en la universidad
todo el conocimiento para ustedes son herramientas que las tienen que poner en práctica allá afuera. Algunas les van a servir, algunas no, pero es importante que las tengan, que por lo menos el bachillerato siempre, el objetivo del bachillerato es que ustedes tengan los conocimientos básicos de cultura en general, mínimos que se piden para cualquier trabajo. Entonces, siempre es importante aterrizar los conocimientos a nuestro entorno. Por eso, cuando les hablo de plantear un problema, es plantear un problema de mi entorno, plantear un problema, algo que a mí me genere problema, a mi comunidad, dentro de mi ambiente laboral. Todo eso son problemas de investigación y que bueno, se tienen que solucionar todo en la vida, siempre en la vida y en todos los entornos hay problemas. Lo importante es solucionarlos, tener los conocimientos, tener las herramientas necesarias y básicas para poder irnos de manera coloquial, se diría, defendiéndonos en la vida. ¿Hecho? Quiero hacerles unas aclaraciones muy importantes. Mañana es día de asueto. Eh, Mm, yo les pediría que trabajaran el día de hoy, si pudieran hoy, pero acuérdense que tienen que seguir trabajando sábado y domingo, si es que así lo requieren sus actividades, si es que no las han terminado. Las participaciones en el foro de integración, si ustedes quieren terminarlas el día de hoy para tener libre mañana, viernes y sábado, respecto al foro de integración, está bien. Si ustedes quieren poner hoy una participación y continuar mañana, la plataforma va a quedar abierta. La plataforma va a estar habilitada, la plataforma no se va a cerrar. Ustedes van a poder seguir subiendo sus actividades si la quieren trabajar mañana, si las quieren, obviamente sábado y domingo está habilitada la plataforma porque el día de asueto únicamente es el día de mañana. ¿Hecho? Se va a quedar abierta la plataforma por si quieren subir sus actividades, si quieren seguir participando en el foro aprendiendo. Yo les doy, en el foro de integración, yo les doy la opción de que si quieren ustedes descansar del foro de integración, hoy terminen sus participaciones, si no, tienen hasta el domingo para seguir participando como lo hacemos de manera normal. Eh, la plataforma, les insisto, les reitero, va a seguir abierta, pueden trabajar hoy, mañana, el sábado y el domingo va a estar habilitada todos estos días. Ustedes pueden seguir trabajando a su tiempo, etcétera. Hecho, pero sí es importante por ahí que no descuiden, digo, se pueden tomar la fiesta de hoy en la noche, de mañana tal vez, pero seguir trabajando durante el resto del fin de semana. ¿Hecho? Dinos, Francisco. Más nada, profesor, agradecerle del conocimiento que nos brinda, por las sesiones que nos ha dado, su tiempo, su dedicación. Realmente yo aprecio mucho eso de ustedes, por la profesión que ustedes están ejerciendo. Agradecer todo eso. Aparentemente, pues al principio quizás tuve ciertas fricciones, pero mire, yo creo que a final de cuentas aprendemos y eso es lo que me llevo yo, su conocimiento y su aprendizaje. Muchas gracias. No, de nada, Francisco. Bueno, ahorita que dice lo de las sesiones, acuérdense que yo les tengo que poner su parte. Nada más me parece que no estuviste en la de ayer y en una de la segunda No sé. semana. Digo, no recuerdo, lo tengo anotado, pero yo les tomo y qué bueno que tocas este tema, Francisco, porque acuérdense que lo importante de las sesiones no solamente es entrar, es participar, así como lo hiciste tú casi durante todas las sesiones. Les ayuda mucho, digo, realmente tu promedio es bueno eh, hoy te va a ayudar muchísimo esto de las, de hecho, yo creo que vas a tener como esta puntuación extra puesto de las sesiones, entraste a 6 de 8. Hoy se tuvo que grabar antes porque nos pidieron que lo hiciéramos para que usted, mañana es día de asueto, entonces no, me parece que de hecho la sesión de la tutora va a ser asíncrona, pero bueno, a mí no me resta más que agradecerles, como siempre, sobre todo su esfuerzo, su dedicación. Yo siempre les insisto en que estudien. La vida no es fácil, la vida es muy difícil, la vida es injusta, eh, la vida es ingrata. A veces, ¿no? Vivimos situaciones como la de la pandemia, en la que mucha gente se quedó sin trabajo y nuestra única defensa ante las difíciles circunstancias de la vida es la educación. Obviamente la educación también nos ayuda y justamente para la solución de problemas sociales, cuando hablamos, cuando vemos cosas de injusticia, cuando vemos cosas como el maltrato animal, el maltrato a los adultos mayores, la cuestión de la violencia de género y más bien todo el tipo de violencia intrafamiliar con a lo mejor personas homofóbicas, en fin, ¿no? Todo ese tipo de violencia. Yo siempre les digo que la violencia no se soluciona con más violencia,
todo tiene una solución, hay que saberlas trabajar, hay que llegar a consensos, hay que llegar a acuerdos y sin duda alguna la educación siempre ha sido, es y será la mejor arma para defendernos en la vida. Siempre hay que trabajar, la apuesta siempre va a ser la educación. Por eso es que me enojo tanto con ustedes cuando no hacen las cosas como se debe. Y no es que me enoje, es que realmente me interesa mucho que saquen, que sean personas de bien, que sean personas, por decirle así, útiles para su sociedad. Y cuando digo útiles, me refiero a que tomen acciones para mejorar todo en cuanto se pueda en su entorno y en cuanto quepa en sus manos. ¿Hecho? Entonces, yo le agradezco y les agradezco muchísimo. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y quedo en espera de sus trabajos y a más tardar el martes están todos y todas evaluados porque de hecho yo inicio módulo el lunes con el siguiente grupo. ¿Hecho? Muchas gracias, Xochitl, Francisco y todos los. Hoy no estuvo Julia, pero Julia también fue de las constantes, Laureano, Viridiana.